Bienvenidos a un episodio más de Estudios Bíblicos Ilustrados. Mi nombre es Abdiel Rodríguez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. La mayoría de los ateos esgrimen un argumento que de primera instancia pues es bastante sólido. Dicen, los cristianos adoran y creen en un amigo invisible, un amigo imaginario. ¿Dónde está ese amigo? Que lo podamos ver y las otras personas que no creen en él puedan creer en él. Y este argumento del amigo imaginario ha creado una gran mella en el mundo cristiano porque muchos jóvenes, especialmente al verse confrontados con el mundo moderno, con el secularismo que prevalece, pues empiezan a pensar igual. ¿Dónde está? Es simplemente un amigo invisible, un amigo imaginario. Y esto porque el mayor problema es que no podemos ver a Dios. Bíblicamente no lo podemos ver por nuestros pecados, por el estado actual en el cual estamos y del cual debemos ser transformados, como dice la Biblia claramente. Con esto concluimos que el no poder ver la figura de Dios es tal vez el argumento principal por el cual no se crea en Dios, y tiene toda lógica. Pero hay otras formas por las cuales podemos entender que Dios existe. Porque si por un lado tenemos que el ver a Dios sería tal vez la mayor evidencia, y en segundo lugar el ver algún tipo de evento sobrenatural que nos indicase que hay un ente que controla el tiempo, materia, espacio y que puede romper con las leyes físicas tal como las conocemos, pues la tercera pieza de evidencia en orden sería un Dios que pueda predecir el futuro. Pero como nosotros no podemos ver a Dios, Dios utiliza seres humanos, profetas. Y en el Viejo Testamento tenemos la profecía base de todas las profecías apocalípticas y la que en mi opinión es la mayor evidencia de la existencia de Dios. ¿Y de qué consta esa profecía? Pues de esto que tengo aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una pequeña estatuilla. En ella podemos ver esbozado lo que nos dice el segundo capítulo del libro del profeta Daniel. ¿Qué dice ese capítulo? Lo que viene sucediendo es que el hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor II, que nosotros conocemos como Nabucodonosor el Grande, el Nabucodonosor de la Biblia, termina en el trono de su padre como un rey joven y ahora con un imperio muy poderoso. Y en el segundo año de su reinado tiene un sueño que aparentemente tuvo una profunda impresión en él, pero cuando despertó olvidó el sueño. Mandó a llamar a todos los brujos que tenía en su corte y ninguno pudo decirle que había soñado, por lo que mandó a matarlos. Entre los brujos estaban los estudiantes judíos que él había puesto en la universidad o escuela de los brujos para que formaran parte del reino de Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, quien pide tiempo y ora a Dios, y en un sueño también pues se le comparte qué fue lo que vio Nabucodonosor, pero no solamente eso, sino que Dios lo capacita para poder interpretar qué fue lo que soñó. Y lo que soñó fue esto, una estatua o ídolo de 4 diferentes metales. Y estos 4 diferentes metales en la estatua o ídolo representan básicamente la historia desde los días de Daniel y de Nabucodonosor II por allá, por lo que hoy en día es Irak, hasta todavía evento que no ha sucedido, la segunda venida de Jesús y el fin de la tierra tal como la conocemos. Así que aquí hay básicamente más de 2 milenios y medio de historia compactados en una pequeña figura que muy bien representa todo de una forma magistral. Ahora, ¿qué es lo que simboliza esto que yo tengo aquí en mi mano? Pues la estatua tiene una cabeza de oro. Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Es decir, la cabeza de oro representa el imperio babilónico o el imperio neo-babilónico, como lo conocemos de forma más concreta. Podemos ver aquí también la segunda sección, pecho y brazos de plata. Y la interpretación de Daniel es, después de ti vendrá un reino inferior al tuyo. Ese reino correspondería a lo que es el reino persa o medo-persa. El vientre y la parte de los muslos aquí en bronce dice el libro de Daniel que representa un reino que cubriría toda la tierra, o como lo debemos entender, un reino que cubriría todo lo que un ser humano de aquel entonces, de ese lugar, ya sea Mesopotamia o la Palestina, entendería como que toda la tierra.
¿Y quién fue este reino? Pues muy sencillo, fue el imperio greco-macedónico. A veces lo decimos simplemente como imperio griego, pero propiamente dicho es el imperio greco-macedónico, que empezó por los esfuerzos de Alejandro III el Grande, mejor conocido como Alejandro Magno simplemente. ¿Y qué pasaría después? Un reino de hierro. Y en las palabras bíblicas dice que de la misma forma en que el hierro rompe, desmenuza todas las cosas, este quebrantaría a todos. Sería un reino bastante agresivo, como el mundo no lo había visto hasta ese entonces. ¿Y cuál es el reino que sucede en la secuencia histórica, tal como conocemos al imperio greco-macedónico? El imperio romano, que se caracterizó también por el amplio uso del hierro, de la misma forma en que el imperio greco-macedónico se caracterizó también por un amplio uso de lo que es el bronce. Pero la profecía no termina con Roma, llega más allá. Y como podemos ver, los pies de la estatua dejan de ser puramente de hierro y se transforman en una mezcla. Una mezcla, según la Biblia, de hierro y barro. Y según la interpretación bíblica, de nuevo, tan fiel a lo que dice la historia, dice que el reino se dividirá y pasará a ser en parte fuerte y en parte débil. Ustedes saben que a la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476, la Europa Occidental se divide en una cantidad de reinos, algunos fuertes y otros frágiles. Acerca de la mezcla esta extraña en los pies de hierro y barro, la Biblia dice en el versículo 43, capítulo 2 del libro de Daniel: y eso que viste el hierro mezclado con la arcilla significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y esto también es tan exacto, tan fiel a lo que dice la historia, que en la Europa occidental, después de la caída del Imperio Romano, todos estos reinos distintos empezaron a mezclarse por medio de casamientos. Llegó un punto en que casi todas las casas reinantes de Europa estaban emparentadas entre sí. Sin embargo, esto no logró revertir el proceso de división del Imperio Romano y crear un nuevo imperio poderoso. Y no solamente eso, sino que casi toda aquella persona que ha intentado unificar Europa en un reino indiviso y poderoso ha fracasado. Nos acordamos, por ejemplo, de lo que Hitler trató de hacer y no logró, y él quería unificar Europa bajo su comando. No lo logró y nadie lo va a lograr. Pero el versículo siguiente dice: y en los días de estos reyes, es decir, en los días de la división de lo que era el Imperio Romano en lo que es Europa, cosa que perdura hasta hoy, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Esto nos está hablando acerca de la segunda venida de Jesús, que es un evento próximo, porque finalmente en el sueño la estatua es destruida por una gran roca que le da específicamente en los pies, rompe todo y todo se termina transformando con los escombros en una gran montaña, que significa el reino de Dios. Pero quiero que notes lo exacto que es este capítulo del libro de Daniel en presentar la historia desde el siglo VI a.C., cosas que pasarían siglos y siglos después, como la caída del Imperio Romano y su división en reinos independientes, y después que estos intentarían unirse por medio de casamientos y que no se daría. Es esta la mayor evidencia clara, concisa y sencilla de la existencia de Dios. ¿Cómo Daniel supo que iba a haber una secuencia de otros 3 reinos después del reino de Nabucodonosor, en secuencia, uno detrás de otro, relacionados entre sí por su levantamiento y caída? ¿Cómo sabría Daniel que el Imperio Romano, el Imperio de Hierro, la monarquía de hierro, como la llamaba el historiador Gibbon, cómo sabía Daniel que Roma se dividiría en una cantidad de reinos independientes que intentarían unirse por medio de casamientos, pero que no lo lograrían? ¿Cómo sabía Daniel que todo esto iba a pasar y que no se volvería a levantar otro imperio universal? ¿Cómo lo sabía? Pues no es que él lo sabía, es que le fue revelado por un ente superior que conoce el futuro, que es absoluto y que se llama Dios. Así que los cristianos no creemos en un amigo imaginario, creemos en realidad en un amigo que nos ha dicho lo que va a suceder y que nos ha dado pruebas que podemos entender de forma intelectual y clara
para comprender que Él existe y es real. Como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.